Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que gentilmente se toman un tiempito para escucharme. En esta ocasión quisiera eh, conversar con ustedes sobre un tema que me parece bastante importante y es el tema referido, estimados amigos, a, eh, al cuerpo gobernante y a la supuesta organización de Jehová. Y la Watchtower ya decía en el año 1971, en la atalaya del año 71 del mes de julio, el 1 de julio, esto está en la página 397, en el párrafo 24, la Watchtower decía lo siguiente, estimados amigos: para llevar a cabo la predicación mundial de las buenas nuevas que Dios se ha propuesto que se haga, es preciso tener una organización. Se necesita para unificar los esfuerzos de los centenares de miles de cristianos que Dios está usando para efectuar una predicación, o esta predicación en todo caso, esta predicación. Su cuerpo gobernante dirige la obra para que tenga los mejores resultados y resuelve los desacuerdos. Existía una organización que hacía esto después del Pentecostés del año 33 de la era común, y su cuerpo gobernante constaba, ojo con esto, de los 12 apóstoles junto con otros cristianos maduros de Jerusalén. Muy bien, pero estimados amigos, la Watchtower no es del todo sincera, no es del todo clara, no es del todo, digamos, honesta, porque vamos a ver a continuación que el llamado cuerpo gobernante del primer siglo no solo constaba, como dice acá la Watchtower en esta atalaya del año 71, de los 12 apóstoles junto con otros cristianos maduros, otros, otros cristianos maduros de Jerusalén. Vamos a ver que esto no es del todo cierto, estimados amigos, y vamos a analizar lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esa cuestión. O sea, se los llamó a Pablo y a Bernabé, que habían estado en Judea debatiendo sobre la circuncisión con los conversos de ese lugar de Judea, ¿no? Porque algunos todavía querían imponer la circuncisión. Fue pues que la iglesia de Jerusalén convocó a Pablo y Bernabé para poder discutir y definir y aclarar este tema, ¿no es cierto? Y que subiesen a Jerusalén, que viniesen para ser recibidos por los apóstoles y los ancianos para tratar esa cuestión que era fundamental. Entonces en el versículo 22 dice: entonces pareció bien, dice, ¿no es cierto?, a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir, ¿no es cierto?, de entre ellos varones, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, y que tenía por su nombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Es decir, llegados a Jerusalén, les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a la iglesia elegir a varios varones para que acompañaran a Pablo y Bernabé para poder aclarar este tema de la circuncisión. Entre ellos estaba Judas, llamado también Barsabás, y Asilas, que eran varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, ¿no? Entonces así dice la carta. Entonces ahí ellos empiezan a tratar el problema, es decir, va a ir pues
van a regresar Pablo y Bernabé junto con Silas y Judas, Barsabás, llamado también Barsabás, para poder aclarar el problema, para poder convencer a los hermanos gentiles que no era necesario, ¿no? Sobre todo a los judíos que querían imponer la circuncisión, para convencerlos que no impongan una carga a los gentiles que ya no era necesaria. Bueno, lo que ocurre acá es lo siguiente, y es importante que ustedes noten que esto entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas y también a Silas. Entonces aquí vemos que ese cuerpo gobernante famoso del primer siglo, compuesto por supuesto por los apóstoles según la Watchtower y algunos hermanitos maduros, algunos hermanos maduros como dicen en su atalaya del año 71, pero acá dice que no eran algunos hermanitos los que componían ese grupo que mandaba, que decidía, sino que también estaban, aparte de los apóstoles, estaban los ancianos con toda la congregación. Así funcionaba en el primer siglo esa organización que habla la Watchtower, ¿no es cierto? Y no como dice la Watchtower en su atalaya en el año 71, que el cuerpo gobernante de aquel entonces, el primer siglo, estaba compuesto por los 12 apóstoles y algunos cristianos maduros. No, estaba compuesto también por los ancianos en la congregación de Jerusalén, por la iglesia de Jerusalén entera. También tomaron decisiones en conjunto. De modo pues, estimados amigos, que la Watchtower nos miente, nos engaña, o por lo menos a los ingenuos, no a mí, a los ingenuos, puesto que no podemos aceptar que diga la Watchtower que el cuerpo gobernante, y ahí lo está diciendo muy claramente, pues estimados amigos, no lo digo yo, vean la atalaya del 1 de julio del año 71 en la página 397. ¿Qué es lo que dice? Dice que el cuerpo gobernante constaba en aquel entonces de los 12 apóstoles junto con otros cristianos maduros. ¿Qué les parece? Eso no es verdad. Entonces, hoy en día, para seguir el modelo bíblico y decidir desacuerdos o tomar un acuerdo, tendrían que intervenir, estimados amigos, por supuesto la iglesia entera, junto con los ancianos, y un cuerpo gobernante, ya, que exista un cuerpo gobernante también. Todos en conjunto decidir y llegar a un acuerdo en cuanto en asuntos de doctrina, ¿no es cierto? Y también en asuntos de moral, etcétera, ¿no? Entonces, estimados amigos, ¿está siguiendo la Watchtower el ejemplo de bíblico? Tanto que tocan trompeta, que nosotros predicamos de casa en casa, como era el modelo bíblico, entonces que sigan también este modelo bíblico. Jesús mismo en una ocasión también aconsejó que si hubiese problemas en la congregación misma, y dos hermanos están en disputa, llamaran a 2 o 3 testigos para solucionar el problema, y si con 2 o 3 testigos no se resuelve el problema y no decide el hermano que ha cometido falta de arrepentirse, entonces se debe convocar a la congregación, dijo Jesús, para que también la congregación decida. Y ya si no escucha la congregación queda pues desaforado. Entonces también la congregación tenía voz y voto en el primer siglo y Jesús aconsejó eso. Y aparte vemos nosotros cómo en Hechos se ve que se cumple de alguna manera esto cuando la misma congregación, la misma iglesia interviene en la decisión de enviar a Pablo y a Bernabé y junto con Judas, Barsabás o digamos también Barsabás y también a Silas para que resuelvan el asunto en Judea. Entonces, estimados amigos, aquí tenemos nosotros que ser claros, ¿no es cierto? La Watchtower, por supuesto, tendría que obedecer este mandato y llevarlo a cabo, de tal manera que pudieran decir, bueno, estamos siguiendo el modelo bíblico,
como lo hacen de ir de puerta en puerta. Supuestamente si fuera ese modelo bíblico, lo cual tampoco es. Eso no es un modelo bíblico, de ir de puerta en puerta. Pero ya eso será motivo para hacer otro video. Pero acá, estimados amigos, es clarísimo que la Watchtower no le conviene que los ancianos de las congregaciones o de una... Si era en un salón de reino, en una congregación hay un problema, quien resuelve finalmente es el cuerpo gobernante, ¿no? ¿Qué ancianos se le coloca? Que ¿a quién se le saca? ¿A quién se le expulsa? ¿A quién no se le expulsa? Eso viene de arriba, son las normas de arriba. Los demás, los ancianos, son solamente títeres. Pero si pudiera la congregación misma decidir si un hermano debe ser removido, si hay un problema interno o un problema de doctrina, tendría que intervenir también la iglesia, la congregación o las congregaciones que componen la Watchtower para poder decidir, para seguir el modelo bíblico. Entonces, ¿qué hace la Watchtower? Muy convenientemente dice, no, en el primer siglo todos eran ungidos. Todos eran ungidos y por lo tanto podían intervenir, lógicamente, la iglesia porque estaba con el Espíritu Santo, podrían intervenir los ancianos porque también estaban con el Espíritu Santo y solucionó el problema. Con eso ellos se lavan las manos y dicen, no, todos eran ungidos en el primer siglo. Todos eran ungidos. Hoy no, hoy no se puede aplicar eso porque no todos son ungidos. Solamente el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante viene a ser una suerte de 12 apóstoles. Ya no existen tampoco cristianos maduros que intervienen allí. Y si intervienen tendrían que ser ungidos también. ¿No es cierto? Entonces, estimados amigos, incluso el resto ungido, los 10.000 que quedan, no intervienen en sus decisiones, en su punto de vista, porque ellos se han convertido en una suerte también de mayordomos, de domésticos. Ellos mismos son ya domésticos que deben alimentarse del esclavo. O sea, todo un desbarajuste, ¿no? Todo unos procedimientos turbios para poder justificar un proceder, ¿no? O sea, un actuar, ¿no? Una norma, para dar una norma, ¿no? Todo es algo turbio. ¿Y por qué ya no se le permite a la congregación decidir? ¿Por qué no se le permite a los ancianos? Porque simplemente la Watchtower dice, no, son ungidos y por lo tanto no tienen esa facultad. En el primer siglo sí, probablemente eso van a argumentar o argumentarían, ¿no? Pero ahora ni siquiera el resto ungido puede abrir la boca, solamente decide el cuerpo gobernante. Sus propios, digamos, hermanos, ¿no? Co-reyes o co-gobernantes tienen la facultad, esos 10.000 que existen, no tienen la facultad de abrir la boca, solamente el cuerpo gobernante. O sea, con todo esto se han vuelto omnipotentes este grupo del cuerpo gobernante. Ellos son los mandamases, los demás calladitos, porque no les conviene, no les va a convenir que las congregaciones digan, no estoy de acuerdo o no estamos de acuerdo con esta enseñanza del esclavo. No estamos de acuerdo. Y al final de cuentas, pues, el esclavo no está inspirado, no está guiado por el Espíritu Santo, entonces puede haber más desacuerdos todavía, porque ya ha reconocido de que no están guiados por el Espíritu Santo y que son solamente sus propias elucubraciones, sus estudios bíblicos personales, privados, que nos ayuda a dar o a conocer una nueva luz. Entonces no les conviene, ¿no?, que se metan los demás, porque si no, van a decir, no, usted está cometiendo este error, como cometieron también con el asunto de Magog, un error ingenuo, ¿no?, ignorando Ezequiel capítulo 38, 39, ¿no?, de que Gog no podía ser Satanás porque va a ser enterrado y va a servir de comida para los buitres, ¿no? Entonces no conviene que se metan en los ancianos ni en la misma Grey o las iglesias. No, nosotros somos los plenipotenciarios acá, los que somos los poderosos. Y todo es cuestión de intereses, digamos, subalternos, ¿no?, de querer dominar, controlar, ¿no? Esa es la organización controladora que oprime, que practica el ostracismo, ¿no? Eso es lo que es la Watchtower, estimados amigos. Bueno, gracias y como siempre, será hasta un próximo video. Chao.